Bueno, vamos a empezar a trabajar con un programa nuevo que corresponde a estadística. En esta oportunidad vamos a utilizar un programa, se denomina IBM SPSS Estadística, editor de datos. Este programa es recomendable cuando estemos trabajando con un volumen de datos bastante interesante. Cuando trabajemos con datos, con cantidades que no se podrían tabular con otro programa, es decir, con Excel o en forma artesanal, diríamos, con hoja, papel y calculadora. Cuando se pueda realizar por medio de esos medios, no habría problema, pero cuando excede la cantidad de volumen de datos que vamos a manejar y que, por ejemplo, estamos en un trabajo de investigación, estamos realizando una actividad que tenga que ver con un relevamiento importante para una jurisdicción determinada, se recomienda utilizar este tipo de programa. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, en primer lugar, como muestra la pantalla, tiene una interfaz muy parecida al Excel, como si fuera una plantilla de cálculo. Tiene las opciones y las opciones de trabajo como si fuera el programa Word o tranquilamente el Excel o cualquier otro. Con la diferencia que en la parte inferior encontramos una solapa que dice vista de variables y tenemos otra en color azul que se llama vista de datos. Es decir, este programa va de alguna manera a trabajar con dos cuestiones, con variables y con datos incorporados desde, por ejemplo, una encuesta. Vamos a ver qué pasa con la vista de variables. En el caso de vista de variables vamos a tener, si hacemos clic allí, vamos a encontrar lo siguiente. Siempre debemos comenzar en este programa a trabajar con la definición, definiendo variables y las características de esas variables. Luego estaremos trabajando con los datos propiamente dichos extraídos de la encuesta. Vamos a ver qué pasa. Vista de variables, vamos a encontrar estas columnas y vamos a ir completando. Vamos a completar acá, por ejemplo, una de las variables que tranquilamente podemos llegar a utilizar es edad. Suele ser una variable más que importante en el sistema educativo. Conocer la edad de un estudiante al quien se le está haciendo una encuesta es importante. No es lo mismo hacer una encuesta a un estudiante de 21 años, de 45 o de 17 años. Es decir, hay que tener en cuenta esta variable que es relevante. Otra variable muy usada que nos permite tener un panorama con una información general es el género. Luego vamos a tener una variable más, que en este caso particular yo voy a atribuirle con la información de notas. Esas van a ser las variables que voy a estar trabajando. Un ejemplo clásico y sencillo como para no tener dificultades a continuación. Si prestan atención, después de estas tres variables que están detalladas aquí en la primera columna, en la primera fila, como estoy mostrando, aparece algo muy raro, variable 001. Eso vamos a modificarlo y en su lugar vamos a poner ID. ¿Por qué voy a poner ID? ¿Y por qué es importante? Cuando uno hace un relevamiento, es decir, por medio de encuestas, cada encuesta tiene que tener una identificación. Supongamos que en el transcurso del análisis y de la tabulación encontramos un cierto error de tipeo en la encuesta o una confusión en la interpretación de los datos. Tenemos que saber cuál es la encuesta de todas las encuestas que hemos realizado para poder subsanar el error. Por ejemplo, si manejamos un volumen de 1500 encuestas, que tranquilamente podría ser la matrícula de una escuela, o 3000 encuestas, que podría ser varios niveles de un sistema educativo que funciona en una misma dependencia, en diferentes turnos. En ese caso, tener identificada cada una de las encuestas para subsanar errores que no son a propósito, sino que errores sin intencionalidad, bueno, en ese caso vamos a tratar de identificar justamente la ID.
La segunda columna, la primera columna entonces tenemos la variable, la definición propiamente dicha. La segunda columna define el tipo de variable. El ID es numérico, la identificación va a ser numérica. La edad, vamos a manejar números. El género lo voy a dejar como numérico. Si bien no es un valor numérico, pero lo vamos a considerar como tal. Luego le explicaré por qué. Las notas obviamente es un valor numérico que vamos a necesitar. Anchura es el espacio, la cantidad de caracteres que se le va a permitir para la respuesta. Decimales, bueno, en el caso del ID no necesito decimales, por ejemplo. Entonces lo elimino, 0 decimales. Para la edad podríamos dejarle 2 decimales. Supongamos que estamos hablando de la edad de 15 años y medio, 17 años y 3 meses. Bueno, en fin, podríamos utilizar de alguna manera los decimales para la edad. ¿Qué pasa con el género? En el género no voy a utilizar decimales, y cuando hablamos de notas, si bien las calificaciones en algunas jurisdicciones, en la gran mayoría cuando son trimestrales, o anuales, o cuatrimestrales, o semestrales, se colocan una nota con decimales. Por ejemplo, 4,32, 4,33, 7,66. Bueno, vamos a dejar 2 decimales, pero en mi caso particular, en este ejemplo, ahora van a ver que no voy a necesitar decimales. La parte de columna de etiqueta es muy importante. ¿Por qué es importante esta columna? Porque necesitamos de alguna manera ser más claros en qué representa, por ejemplo, ID, la variable ID. Para nosotros que estamos construyendo este relevamiento ID, sabemos que es la identificación de cada una de las encuestas, pero el lector de mi encuesta o de los resultados no tiene por qué conocer esos detalles. Puede desconocerlo porque tal vez no tenga nada que ver con la estadística o con la educación. Entonces es necesario aclararlo y eso se hace en la etiqueta. Vamos a poner en su lugar identificador de encuesta. Vamos a poner acá una aclaración de edad. ¿Qué edad? ¿A qué edad se refiere? ¿Edad de un profesor? ¿De la familia? No, edad de los estudiantes. Vamos a ver qué pasa con género. Vamos a poner, aclarar, es el género. Es el género de los estudiantes. Y el último, vamos a poner las notas. Los estudiantes suelen tener diferentes tipos de notas. Pueden tener notas parciales o pueden tener notas finales. Nosotros vamos a considerar notas finales de la materia. ¿Qué pasa con la columna valores? En la columna valores vamos a, por ejemplo, no necesitamos una aclaración cuando hablamos del ID porque es un número, no se le asigna ningún valor en particular. En el caso de la edad tampoco. En el caso de género, acá vamos a tener que trabajar. ¿Por qué? Recuerden que en la segunda columna, cuando hablamos de género, yo le dije que era numérico, pero que en realidad, si bien el programa lo vamos a tabular como numérico, le vamos a asignar un valor referencial, pero que no es numérico. Entonces es acá donde hay que hacer la aclaración. Por ejemplo, el valor 1 va a ser asignado a la opción mujer, agregar. Vamos a la opción 2, que en este caso va a ser asignado a la persona, aquel que es hombre. De esta manera yo ya asigno valores numéricos a cada una de las opciones que no son numéricas, por una cuestión de orden interno y para una mejor clasificación y tabulación. Vamos a ver qué pasa con las notas. Recuerdan que les dije que no necesitábamos valores decimales. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a rotular en función a 3 posibles intervalos de valores. Vamos a colocar el valor
1 para la etiqueta que corresponde a los valores a nota baja. Añadir. Vamos a asignar el valor 2 para nota regular y vamos a añadir el valor 3 para la nota alta. Es decir, vamos a rotular las calificaciones no de 1 a 10, sino en 1, 2, 3. 1 para una baja nota, los alumnos que no se destacan, no participan. 2 para estudiantes que están activos en la clase, pero no logran su mayor rendimiento. Y 3 para aquellos que tienen un alto desempeño. Aceptamos estas características y ya está completo la parte de valores. Vamos a la columna de perdidos. Por ahora no lo consideren en esta primera explicación. La parte de columna es una cuestión de organización interna, no tiene mucha referencia. Luego, igual, detalles vamos a verlos, a considerarlos más adelante. En el caso de la alineación, es cuestión de estética, no voy a entrar en detalle en esta oportunidad. Vamos a ver acá qué pasa con esto. En el caso de trabajar con situaciones como la que tenemos acá, en medidas vamos a tener en cuenta que la única medida que nos interesa a nosotros de forma puntual es la edad. Bueno, entonces la edad es una cuestión cronológica, necesitamos darle una escala. Cuando hablamos de género, puede ser la opción 1 o 2, no importa si es 1 primero o sale 2 primero, 1 hace referencia a mujer, 2 al hombre, así que el orden con que está dado no me interesa y ese tipo de medida la denominamos nominal, donde no hay al valor asignado un valor mayor que otro. En cambio, en el caso de la variable nota, sí necesito tener en cuenta que no son valores nominales, son valores ordinales. Es necesario identificar el de menor valor junto con el de mayor valor y si están a continuación. Esto medianamente sería, en un ejemplo muy sencillo, cómo asignar las variables y cómo completar el espacio correspondiente a variables. Obviamente, estas variables que yo aclaré son básicas. Cada uno de ustedes, en función a la pregunta que ha elegido, tratará de encontrar la variable a la que se refiere y luego las opciones. Ahora, las variables son las cantidades de preguntas, la tienen que identificar ustedes en función a la encuesta que prepararon con el formulario Google, por ejemplo, en el caso que lo hayan hecho con esa aplicación. Ahora vamos a pistas de datos, es otra de las solapas, pero que hace referencia a esas variables que ya había identificado. Por ejemplo, vamos a obtener la encuesta número 1. Es el ID, la encuesta identificada con el valor 1. Vamos a colocar la edad. Cuando miramos la encuesta nos damos cuenta que es un estudiante de 21 años. Cuando vamos a género, identificamos que es una mujer, por lo tanto voy a colocar 1. Cuando me fijo en la nota, veo que la nota está dentro del rango de una calificación de bajo desempeño, es decir, una nota baja, por lo tanto voy a colocar 1. Cuando vengo acá, hago exactamente lo mismo, pero completo, en este caso, la segunda encuesta. La segunda encuesta lo completó alguien que tiene 43 años, de género masculino, hombre, y la nota que obtiene es una nota final, es una nota con buen desempeño, 3, dentro del rango, el intervalo de 3. Vamos a la encuesta número 10. Pasamos a la encuesta directamente número 10. Obviamente uno tiene que en su relevamiento hacer de 1 hasta el número que sea. En este caso el número 10. La edad corresponde a 32 años. El género corresponde a femenino. Y la nota que obtiene está dentro del rango 2. Bien.
Esto sería, de alguna manera, el relevamiento de la vista de datos. Esto es el relevamiento de vistas de variable. Bueno, hasta acá la primera explicación correspondiente al programa SPSS de estadística editor de datos.